te estás muriendo. Siento mucho tener que decírtelo. La voz del doctor Romano resonó en mis oídos. Lo miré fijamente, paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Y, me temo que es extremadamente raro y agresivo. Hay muchas posibilidades de que no te quede mucho tiempo. Un peso aplastante se hundió en mi pecho, robándome el aire de los pulmones. Mi mente se quedó en blanco. No podía llorar, ni siquiera podía reaccionar. Solo, me quedé allí sentada, entumecida. Tienes que decírselo a tu marido, añadió el diar. Romano, si quieres, puedo llamarle yo. Negué con la cabeza lentamente y recuperé la voz. No, se lo diré yo misma. Gracias, doctor. Salí del hospital como un fantasma. No recuerdo cómo llegué a casa. Lo único que sabía era que mi mundo se había vuelto ya al revés y que nada volvería a ser igual. Durante las últimas semanas, me había sentido rara, mareada, débil y fatigada. Pensé que tal vez era solo estrés, tal vez exceso de trabajo, pero ahora sabía la verdad. Mi cuerpo me estaba traicionando, matándome por dentro. Cuando llegué a casa, esperaba que Lucas estuviera allí. Lo necesitaba sus brazos, su consuelo. Necesitaba sentir que no estaba sola. Lucas, grité al entrar. ¿Dónde estás? Tengo algo importante que decirte. Doblé la esquina justo cuando él pasaba corriendo sin siquiera mirarme. Su expresión era tensa, como si estuviera distraído. Lucas, espera, dije, extendiendo la mano hacia él. Por favor, tengo que. Ahora no. Priscila, espetó, tengo algo que hacer. Se me encogió el corazón. ¿Qué? ¿Qué puede ser más importante ahora mismo? Se detuvo en la puerta, sin apenas girar la cabeza. Gemma está en el hospital. Puede que se esté muriendo. Me necesita. Y así, sin más, se marchó, sin preguntas, sin preocuparse. Simplemente salió por la puerta por ella. Gemma, la primera mujer con la que se casó. Así que ha vuelto. Justo el día en que me enteré de que me estaba muriendo. Priscila, quizá deberías descansar en casa, dijo Ava con delicadeza, poniéndome una mano en el brazo. Deja de trabajar por ahora. No te esfuerces demasiado. Solté una tos débil y negué con la cabeza. No pasa nada, le dije, esbozando una pequeña sonrisa. Aún puedo arreglármelas. Estoy bien, de verdad. Pero la verdad era que no estaba bien. Estaba lejos de estar bien. Ese día, intenté seguir con mi rutina habitual, fingiendo que todo era normal. No quería que nadie se preocupara por mí, pero en el momento en que me levanté de mi escritorio, la habitación dio vueltas violentamente. Las rodillas se me doblaron y todo se oscureció mientras caía al suelo, completamente agotada y sin aliento. Mi cuerpo se había rendido. No sé cómo sucedió. Ava y los demás me llevaron rápidamente al hospital. Me estaba muriendo. Más tarde, esa misma noche, volví a casa, decidida a contárselo todo a Lucas. Necesitaba que lo supiera, pero antes de que pudiera decir nada, se marchó. Ni siquiera me dejó explicarme. Simplemente se fue corriendo, porque Gemma lo necesitaba. Gemma, la primera mujer con la que se casó, y yo la conocía. Era mi compañera de clase en la universidad. Eran muy enamorados, sí. A mí ya me gustaba Lucas por aquel entonces, pero nunca me entrometí. Habían encontrado algo especial y yo lo respetaba. No quería ser la causa de que su amor se rompiera. Al final, Gemma le dejó después de muchos años juntos. Se divorció de Lucas por motivos que nunca entendí y él quedó completamente destrozado. Cuando Lucas y yo nos volvimos a encontrar, comenzó nuestra historia. Me mostró un amor que curó partes de mí que no sabía que estaban rotas. Me hizo sentir especial. Querida, te quiero, Priscila, me dijo una vez, arrodillándose con un anillo en la mano. Haré cualquier cosa por ti. Has unido los pedazos rotos de mi vida. No puedo imaginar mi vida sin ti. Ese día estaba flotando, completamente enamorada, completamente suya. Pero en algún momento, todo cambió. Lucas se volvió distante. Pensé que tal vez era el estrés del trabajo. Después de todo, él dirigía una empresa y yo no quería ser una carga. Así que encontré mi propio trabajo, lejos de su negocio, solo para demostrar que podía valerme por mí misma. Los dos estábamos demasiado ocupados el uno para el otro. Y ahora, Gemma ha vuelto, a pesar de estar enferma y con dificultades para respirar. Seguí a Lucas. Necesitaba ver la verdad por mí misma. Conduje hasta donde él había ido, tosiendo y apenas aguantando. Entonces vi su coche, aparcado justo delante del mismo hospital del que acababa de salir. Entré corriendo, y allí estaba él, con Gemma. Se está muriendo, señor Gray, dijo el doctor Romano, el mismo médico que me diagnosticó. Siento tener que decirle esto. Gemma miró a Lucas, con los ojos llenos de lágrimas. Lucas, por favor, no me dejes. Se me cortó la respiración en el momento en que él le tomó la mano y le acarició suavemente la mejilla. No te dejaré, le susurró, me quedaré aquí por ti. Y así, sin más,
Todo mi interior se hizo añicos una vez más. Salí corriendo del hospital, sin poder ver nada a través de las lágrimas que caían por mi rostro. Me dolía el pecho y sollozaba tan fuerte que ni siquiera podía respirar bien. El dolor era demasiado intenso. Ahogaba cada pensamiento, cada gramo de fuerza que me quedaba. Cuidado por dónde vas, me gritó alguien después de que chocara con él, pero apenas lo registré. Lo siento, balbuceé con la voz entrecortada mientras seguía caminando. Estaba hecha un desastre, emocionalmente destrozada y completamente destrozada. Sentía que mi corazón se había hecho añicos y que no había forma de recomponerlo. Nunca pensé que Lucas pudiera hacerme esto. Debería haber visto las señales, la forma en que se había distanciado, como su atención se había ido desvaneciendo poco a poco, la forma en que ya casi no tenía tiempo para mí. Y ahora sé por qué. Es por ella, Gemma. La revelación me golpeó como una bofetada en la cara. Cuando llegué a casa, fui directamente a nuestra habitación y me derrumbé sobre la cama. Lloré hasta que se me secó la garganta y me dolía el pecho de tanto sollozar. No podía creer que el hombre al que amaba se estuviera alejando poco a poco de mí. Y lo peor, tuve que verlo suceder. Impotente, cayó la noche y, por fin, Lucas llegó a casa. Me sequé las lágrimas e intenté recomponerme. No quería que viera lo destrozada que estaba, pero el hinchazón de mis ojos me delató. Hola, ya estoy en casa. Saludó. Lo recibí en la puerta, esbozando una pequeña sonrisa, pero no dije ni una palabra. ¿Qué te pasa?, preguntó al ver mis ojos rojos. ¿Por qué pareces que has estado llorando? Negué con la cabeza rápidamente. Estaba viendo una película. Mentí. Me ha emocionado. Dijo, restándole importancia. No deberías llorar por cosas así. Las películas ni siquiera son reales. Sus palabras me dolieron. No sabía el verdadero motivo de mis lágrimas y quizá no le importaba lo suficiente como para volver a preguntar. Tragué saliva y le hice la pregunta que llevaba tanto tiempo guardándome dentro. ¿Cómo está Gemma? Se quedó callado. Luego se volvió hacia mí, con expresión seria. Sobre eso, a partir de ahora voy a estar fuera más tiempo. ¿Por qué?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Gemma me necesita, dijo en voz baja. Ya conoces nuestra historia, pero no te preocupes. Ya no la quiero. Te quiero a ti. Entonces, ¿por qué ella? Me estás dejando atrás. Lucas, quería gritar. Se está muriendo, añadió. Yo también me estoy muriendo, quería decirle, pero no pude, no puedo. No tiene a nadie más. Soy el único al que puede recurrir. Me besó suavemente en la frente. Descansemos, susurró, tomándome la mano mientras yacíamos en la cama. Pero esa noche no pude dormir. Pasaron los días y Lucas cumplió su promesa, siempre al lado de Gemma, mientras yo me quedaba atrás, muriendo lentamente, hasta el día en que fui a ver al Dr. Romano para una revisión. Me miró con tranquila preocupación. Señora Priscilla, dijo, su caso está empeorando. Es posible que no sobreviva más allá de esta semana. Y así, sin más, el mundo a mi alrededor se derrumbó. Necesitará una transfusión de sangre, dijo el Dr. Romano con cautela. Su estado es grave. Su cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos para transportar suficiente oxígeno a los tejidos. Por eso siempre está cansada y débil. Me quedé allí sentada en silencio, con las manos temblando en el regazo. Necesita un donante de sangre, alguien que pueda salvarle la vida. Continuó. ¿Lo sabe su marido, Sir Lucas? Puedo hacerle pruebas para ver si es compatible. Me mordí el labio inferior al oír el nombre de Lucas. No, admití en voz baja. Aún no se lo he dicho. ¿Qué? Frunció el ceño el doctor Romano. Tiene que decírselo. ¿Tiene derecho a saber por lo que está pasando? Bajé la mirada, evitando su mirada. Mi corazón ya estaba cargando con demasiado. De hecho, está aquí, añadió el doctor. Ha venido con su primera esposa, la señorita Gemma. Sus palabras me golpearon con fuerza en el pecho. Un doloroso recordatorio de lo lejos que me había alejado de Lucas en su corazón. Es tu marido. Tiene que saberlo, insistió el doctor. No, susurré, levantándome lentamente. No pasa nada. Puedo ocuparme de mí misma. Y con eso, le di la espalda al doctor Romano y salí de su despacho, con cada paso más pesado que el anterior. Todo a mi alrededor parecía borroso. Mi cuerpo se sentía agotado, como si la poca vida que me quedaba se me escapara por los dedos. Ya no sabía qué hacer. Ni siquiera sabía si tenía fuerzas para seguir adelante. Cuando llegué a casa, no esperaba nada fuera de lo normal. Solo quería tumbarme y respirar. Pero en cuanto abrí la puerta, se me cortó la respiración. Lucas estaba allí, y junto a él, como en una escena de pesadilla, estaba Gemma. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero el temblor me delató. Lucas se levantó y se acercó a mí, con la culpa escrita en su rostro. Por fin has llegado a casa, dijo en tono suave. Siento que haya sido tan repentino. Miré entre él y Gemma,
con la mente llena de preguntas. Pero Gemma se va a quedar con nosotros, continuó, tratando de explicarse. No tiene ningún sitio a donde ir. Mi corazón se detuvo, mi mundo se tambaleó. La mujer que ya me había quitado tanto, el tiempo de mi marido, su cariño, su presencia, ¿ahora también iba a ocupar espacio en nuestra casa? Tenía ganas de gritar, pero no pude. Estaba demasiado cansada, demasiado destrozada. Me obligué a asentir débilmente, pero por dentro, me estaba derrumbando. Lucas no lo sabía, no sabía que me estaba muriendo. Y ahora, ni siquiera estaba segura de si le importaría una vez que lo supiera. El camino de mi sufrimiento comenzó en él, momento en que Gemma se mudó a nuestra casa. Más tarde descubrí que su marca de cosméticos había quebrado. La vida no había sido amable con ella, estaba pasando apuros. Realmente se estaba ahogando. Y luego vino la gran revelación: Gemma estaba enferma. No era una enfermedad cualquiera, sino una rara enfermedad que poco a poco le estaba quitando la vida. Volvió aquí después de dejar a Lucas. Lucas me dijo que no podía soportar dejarla. Dijo que Gemma estaba pasando por mucho, y que él era el único en quien ella podía confiar. Como si eso justificara que me dejara de lado. Ahora, precisamente hoy, estoy tosiendo violentamente. Me duele el pecho con cada respiración. Siento que me estoy quemando. La fiebre se apodera de mi cuerpo y me cuesta mantenerme en pie. Cada centímetro de mi cuerpo parece a punto de derrumbarse. Priscila, ¿puedes traerme agua fresca de abajo? La voz de Gemma atravesó la habitación. Necesito agua. Acabo de terminar de comer. Quería gritar. Lucas me vio cómo tosía y temblaba, apenas capaz de mantenerme en pie, pero no dijo nada. Nada. Priscila, ¿me has oído? Volvió a gritar, esta vez más alto. Apreté la mandíbula. Quería gritar, ¿no ves lo que me está pasando? Pero en lugar de eso, negué con la cabeza. Tragué el dolor y me obligué a levantarme. Fui a la cocina y cogí el agua. Lucas, como de costumbre, tenía una excusa. Tenía que atender una llamada. Tráesela junto con sus medicinas, dijo con indiferencia, como si yo no importara. Apreté con fuerza el vaso y sus medicinas, hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Él no sabía que yo tenía mis propias medicinas escondidas, pastillas que tomaba en secreto porque sabía que a él no le importaba preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo podría decírselo cuando está tan claro que le importa más Gemma que yo? Ni siquiera pregunta, ni siquiera finge que le importa, o tal vez solo finge no ver. Ciego a mi dolor, me dirigí a la habitación de Gemma, pero antes de llamar, oí su voz por el teléfono. Mi plan está funcionando, no te preocupes, lo recuperaré, en cuanto consiga todo lo que quiero. Hizo una pausa y luego se rió, una risa fría y despiadada, llena de vida, no de alguien que se está muriendo. Debía de estar alucinando. Aparté ese pensamiento y volví a llamar a la puerta. Gemma, aquí tienes el agua. Entra, dijo con dulzura. Entré en la habitación y caminé hacia ella. Pero entonces todo dio vueltas. Mi cuerpo se rindió, perdí el equilibrio y caí hacia adelante. El vaso se me resbaló de la mano y se rompió en 1000 pedazos contra el suelo. Dios mío, ¿qué haces? ¡Qué torpe eres!, gritó ella. Lucas entró corriendo, alarmado. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, mirando de un lado a otro. ¿Estás bien? Lucas se apresuró a acercarse a Gemma, que tosió débilmente y parecía débil en la cama. Ella lo miró con los ojos llorosos y la voz temblorosa. Estoy bien. Solo me ha golpeado un trozo de cristal roto. Ha sido culpa de tu mujer, susurró, señalándome débilmente. Lucas volvió la mirada hacia mí, con expresión fría. Priscila, deberías mirar por dónde vas. Deberías tener más cuidado cuando estés cerca de ella. Levantó la voz y me dolió más que cualquier herida. Me levanté en silencio, tratando de limpiar los cristales rotos del suelo. Al agacharme, un trozo afilado me cortó el dedo. La sangre me goteaba por la mano, pero no le hice caso. El rostro de Lucas se suavizó por un momento. Espera, ¿te has hecho daño? Negué con la cabeza. No importa. Limpié el desastre y salí de la habitación en silencio, incapaz de contener las lágrimas. Ese día, casi me desmayo. Veía borroso y mi cuerpo me pedía que parara, pero me obligué a seguir adelante. No delante de Lucas. No podía dejar que me viera caer, porque si lo hacía, no le importaría. Ese día supe que ya no le importaba. Pasaron los días y mi estado empeoró. Ni siquiera sabía si sobreviviría a la semana. Pero Lucas seguía prestando toda su atención a Gemma. Siempre ella. Priscila, estás más delgada, me dijo un día, con un tono de preocupación en la voz. No tengo mucho apetito, respondí simplemente. Mi cuerpo se estaba rindiendo. Había dejado de tomar la medicina que me recetó el doctor Romano, y a pesar de saber que tenía fiebre, Lucas seguía tratándome como a una sirvienta, pidiéndome que cocinara y hiciera recados para Gemma. ¿Y Gemma?
Ella seguía como si nada pasara. Una parte de mí empezó a sospechar que estaba fingiendo su enfermedad, pero no tenía pruebas. Hasta que un día, Lucas me pidió que le llevara la comida a Gemma. Cuando me acerqué a su habitación, me quedé paralizada. Estaba de pie, alta y fuerte, hablando alegremente por teléfono. No había ningún signo de enfermedad. Ninguno. Sé que se está enamorando de mí otra vez. Se rió. Cree que estoy enferma. Solo fingí porque no podía soportar verlo casado con otra persona. Me temblaba la mano. Dejé caer lo que llevaba y entré furiosa. Tú, grité. ¿Cómo te atreves a mentir así? Ella dio un salto, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo has entrado? Le di una fuerte bofetada en la cara. En ese momento, Lucas irrumpió en la habitación. Priscila, gritó, corriendo hacia mí y empujándome. Me golpeé contra la pared, aturdida. ¿Por qué le has pegado? Está enferma. No, Lucas. Está mintiendo. No está enferma, grité. Te está manipulando. Ya ni siquiera la quieres, ¿verdad? Lucas me miró fijamente. Intenté hablar de nuevo, pero otra tos ahogó mis palabras. Lucas, ayúdame. Gemma fingió estar enferma de nuevo, mientras se dejaba caer al suelo, llorando. Lucas me miró con ira en cuanto vio que Gemma estaba herida. Ya he tenido suficiente, dijo con frialdad. Ahora eres tú la que está fingiendo, ¿verdad? Se volvió hacia Gemma. Te he pillado. En ese momento supe que ya no tenía cabida en la vida de Lucas. Esa noche, hice las maletas. Me derrumbé llorando mientras hacía las maletas. Lloraba desconsoladamente, con el pecho oprimido con cada respiración. Ya había tenido suficiente. No podía más. No podía seguir fingiendo que todo iba bien cuando no era así. Cuando Lucas seguía haciéndome daño una y otra vez. En el fondo, sabía que ya no me quería. Sabía que siempre elegiría a Gemma. Siempre volvería con ella. Incluso después de decirle que ella lo estaba manipulando. Que solo estaba jugando con sus sentimientos. Se negaba a creerme. Estaba ciego, completamente bajo su hechizo. Esta vez me marchaba para siempre. Lucas no estaba en nuestra habitación esa noche. Estaba en la de Gemma. No sabía si estaban acostados juntos o si él solo estaba vigilándola, como siempre hacía, pero ya no me importaba. Que hiciera lo que quisiera. En cuanto terminé de hacer las maletas, me fui, sin despedidas dramáticas, sin pensarlo dos veces. Simplemente salí por la puerta con nada más que la ropa que llevaba puesta y la bolsa en la mano. No tenía ni idea de a dónde iba. No había planeado nada. Solo necesitaba alejarme de esa casa. Alejarme de él. Pero a medida que me adentraba en la noche, las rodillas me temblaban. Mi visión se nubló. De repente, todo mi cuerpo se derrumbó en el suelo. Empecé a temblar sin control. Mierda, jadeé, mirando al cielo. ¿Esto es todo? ¿Voy a morir aquí? Las estrellas sobre mí parpadeaban como si se burlaran de mí. Mi respiración era entrecortada y dolorosa. Me había descuidado durante semanas. No había comido bien. No había descansado. Todo el dolor emocional había pasado factura a mi cuerpo. Y este estaba fallando. Yacía allí, indefenso. Y justo cuando pensaba que estaba a punto de sumergirme en la oscuridad, una luz se acercó. Parpadeé rápidamente. ¿Estaba muriendo? Era la luz que venía a llevarme, pero entonces la luz se detuvo. Oí el sonido de una puerta de coche cerrándose. No podía ver claramente a la persona, pero se arrodilló a mi lado. Unos brazos fuertes me rodearon el frágil cuerpo. Sentí que me levantaban sin esfuerzo. Te tengo, susurró la voz. Era profunda, firme y, extrañamente, familiar. Me llevó al coche y me colocó con cuidado en el asiento trasero. Cuando mi visión comenzó a estabilizarse, por fin vi su rostro. R. Romano, murmuré, sorprendido. Él me miró por el espejo retrovisor. Me aseguraré de que vivas. Entonces todo se volvió negro. Punto de vista de Lucas. Lucas, cariño, buenos días. Me desperté con la sensación de que alguien me acariciaba suavemente la mano. Parpadeé para quitarme el sueño y me volví para ver a Gemma, que ya estaba despierta y me sonreía dulcemente. Buenos días, respondí con una leve sonrisa, aunque me latía la cabeza y me sentía un poco mareada. Creo que me siento mareada. Me duele la cabeza. ¿Me traes un poco de agua? Murmuró. O quizá me preparas algo de comer. O al menos pídele a Priscila que lo haga. Me detuve en cuanto pronunció su nombre. No sé. Priscila no parecía estar bien ayer. Por favor, dijo Gemma, apretándome la mano con fuerza. Quédate aquí conmigo. Déjala estar. Probablemente solo esté fingiendo otra vez. Haciendo eso de actuar como si algo va mal solo para llamar tu atención. Ya sabes lo egoísta que es. Sus palabras resonaron en mi cabeza, despertando algo incómodo en mi interior. Dudé un momento, pero luego asentí. Está bien, iré a hablar con ella. Me levanté de la cama y me dirigí hacia nuestra habitación. Había pasado toda la noche con Gemma, cuidándola, asegurándome de que estuviera bien.
Priscila, llamé mientras golpeaba la puerta. No hubo respuesta. Priscila, ¿estás ahí? Necesito que le prepares el desayuno a Gemma. Seguía sin responder, frunciendo el ceño. Abrí la puerta y me quedé paralizada. La habitación estaba vacía. No había ni rastro de ella. ¿Qué demonios? Busqué por toda la casa presa del pánico, pero no la encontré por ninguna parte. Empecé a llamar a gente, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera saber dónde había ido. Luego llamé a Ava, una amiga del trabajo, y lo que me dijo me dejó sin palabras. Oh, hace tiempo que no va al trabajo, dijo Ava. De hecho, hace varias semanas. Una vez se desmayó y perdió el conocimiento. Resulta que está enferma. La ingresaron en el hospital y luego nos dijo que renunciaba para centrarse en su salud. ¿No te lo dijo? No, murmuré en estado de shock. No me dijo nada. Colgué el teléfono, apreté los puños, con la frustración y el miedo luchando dentro de mí, y entonces oí la voz de Gemma detrás de mí. Lucas, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? Es Priscila, dije sin aliento. Ha muerto. También faltan algunas de sus cosas. Su expresión cambió. Tengo que ir a buscarla, dije con firmeza. Quédate aquí, volveré a por ti. Me di la vuelta para marcharme. Lucas, espera, gritó. No me dejes sola. Volveré, lo prometo. Pero justo cuando estaba a punto de salir, oí un fuerte golpe. ¡Ay! Gritó Gemma. Me di la vuelta y la vi en el suelo. Corrí hacia ella y la levanté en mis brazos. ¿Qué ha pasado? Pregunté, presa del pánico. Me siento mareada, murmuró. Te llevaré al hospital. Llevé a Gemma al hospital a toda velocidad, con las manos agarradas al volante mientras ella gemía de dolor a mi lado. En cuanto llegamos, las enfermeras se apresuraron a acercarse a ella y un médico que no reconocí se hizo cargo. ¿Dónde está el doctor Romano? Pregunté, mirando a mi alrededor. Está en su despacho, respondió una de las enfermeras. Se está preparando para marcharse del hospital definitivamente. Eso me pilló desprevenido. ¿Se marcha? Apenas tuve tiempo de procesar la información cuando, por el rabillo del ojo, vi a alguien pasar por el pasillo. Era él, Dr. Romano, grité, caminando rápidamente hacia él. Se volvió y me dedicó una pequeña sonrisa. Oh, Sir Lucas, es usted, asentí con la cabeza, todavía sin recuperar el aliento. Sí, ¿cómo está, doctor? Estoy bien, respondió. ¿Y usted? Bueno, comencé. Ahora mismo estoy preocupado por mi esposa. Ha desaparecido. No sé a dónde ha ido. Simplemente, se ha ido. Me miró con una pizca de compasión. Lo siento mucho. Sé que no debería contárselo porque ella me rogó que no lo hiciera. Pero vino a verme. Fruncí el ceño. Espere. ¿Por qué vino a verle? Suspiró y bajó la voz. Por desgracia, la señorita Priscila estaba enferma. Señor Lucas, gravemente enferma. Mi corazón se detuvo. Tenía una enfermedad. Ha fallecido. No podía hablar. No podía moverme. ¿Está muerta? Susurré, incapaz de creer lo que estaba oyendo. El Dr. Romano asintió solemnemente. Siento tener que decirle esto, especialmente de esta manera, pero me pidió que no le dijera nada si nos encontrábamos. No quería que se preocupara. Dijo que no quería ser una carga, pero no podía ocultárselo. Tenía derecho a saberlo. Sus palabras me atravesaron como cuchilladas. ¿Muerta? No podía ser. Mi mente se quedó en blanco. Las piernas me temblaban. El pasillo a mi alrededor se volvió borroso y oscuro en los bordes. Mis oídos zumbaban, ahogando el mundo. ¿Estaba enferma? ¿Había estado sufriendo todo este tiempo? Y yo no lo sabía. Ni siquiera me había dado cuenta. Murió sola. La perdí. Y ahora, era demasiado tarde. ¿Voy a morir? Me desperté sintiéndome débil. Mi cuerpo estaba agotado, como si me hubieran succionado toda la vida. No sabía con quién estaba hablando. Entonces lo sentí. Un colchón blando debajo de mí. Sus suaves almohadas acogieron mi cuerpo dolorido. Un momento después, la luz atravesó la oscuridad, brillante, dura, cegadora. Estaba enfocada directamente hacia mí, como un foco en una sala de interrogatorios. Se oyeron pasos a mi derecha. Me puse tenso. Se me cortó la respiración. Apareció una silueta. Un hombre. No podía verle la cara con claridad, pero reconocí la calma de su presencia, la suavidad de su mano al acariciarme la mejilla. No te preocupes, susurró con voz baja pero reconfortante. Voy a ayudarte. Me aseguraré de que obtengas la justicia que mereces. No te merecías ese tipo de vida. Esa voz. Conocía esa voz. El Dr. Romano. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me está ayudando? Logré susurrar, con la voz ronca por el agotamiento. Ahora lo recuerdo. Él fue quien me encontró cuando me desmayé en medio de la carretera, pero en lugar de responder, me miró fijamente a los ojos. Su mirada me atravesó el alma.
Había rabia en esos ojos. Y dolor. Pero no sabía si iba dirigida a otra persona. O a mí. Quiero que duermas, dijo con suavidad. Descansa. Yo me encargaré del resto. Fue entonces cuando lo vi, una jeringuilla en su mano. ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar, la aguja perforó mi piel. Una sensación de frío recorrió mis venas y mi visión comenzó a nublarse. Mis extremidades se volvieron pesadas y la oscuridad me envolvió una vez más. Su voz fue lo último que oí. Te ayudaré a vivir lo suficiente. Para que puedas ser mía. Abrí los ojos lentamente. Parpadeé ante la tenue luz y giré la cabeza, explorando la habitación desconocida que me rodeaba. ¿Dónde estaba? Me senté, confundida, pero antes de que pudiera orientarme, una voz me sobresaltó. Oh, no te muevas tan rápido. Giré la cabeza bruscamente. Mis ojos se abrieron de par en par. El Diar Romano estaba sentado en una silla junto a la cama, leyendo tranquilamente un libro. Parecía diferente. Ahora llevaba gafas. Marcó la página, cerró el libro y se puso de pie. ¿Cómo te encuentras?, preguntó con suavidad. Bajé la mirada hacia mi cuerpo, buscando respuestas, tratando de recordar lo que había sucedido. ¿Qué me ha hecho?, exigí. Él sonrió, ampliamente y casi con orgullo. Te he salvado. Estabas muriendo cuando te encontré, pero ya no te estás muriendo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo es posible? Es sencillo, dijo. Encontré un donante de sangre, creé un antídoto, te traté, todo gratis. Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? ¿Qué quieres a cambio? No quiero nada a cambio. Priscila se volvió hacia mí y me miró fijamente a los ojos. Fue entonces cuando lo vi, piedad, una tranquila tristeza que suavizó el tono de su voz. He sido tu médico durante años, dijo con delicadeza, y sé que tu marido te ha estado engañando mientras tú luchabas por tu vida, mientras sufrías. Su voz se volvió más grave, teñida de ira contenida. Ha estado ayudando a Gemma, consolándola, mientras tú te morías. Y, por lo que he descubierto, te ha estado utilizando. Priscila, te trata como a una sirvienta en tu propia casa. No le importas, no como debería. Se me encogió el pecho. Apreté la sábana con dedos temblorosos. No quería creerlo, pero en el fondo ya lo sabía. Siempre lo había sabido. Por eso creo que es mejor que te hayas ido de tu casa. Y gracias a Dios que te encontré cuando lo hice, continuó el Diar Romano. De hecho, tenía pensado visitarte esa noche, para hablar contigo, para ver cómo estabas. Pero cuando te vi, estabas en la carretera, apenas respirando. Sus palabras eran duras, pero su voz se mantuvo tranquila, como si intentara suavizar la verdad. Me quedé mirando al vacío, aturdida. Entonces, los recuerdos comenzaron a aflorar. Gemma, esa mujer, siempre había sentido lástima por ella. Lucas decía que estaba enferma, postrada en cama, pero ahora recordaba algo que lo destrozaba todo. Gemma no estaba enferma en absoluto, estaba fingiendo. Ha estado mintiendo, susurré. El doctor Romano asintió. Vino a mí pidiéndome un informe médico para convencer a Lucas. Me suplicó que mintiera por ella. No pude decírtelo antes porque te estabas muriendo. Se sentó a mi lado, en el borde de la cama, con una presencia tranquila pero firme. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó. Negué con la cabeza, abrumado. No lo sé. No tengo el poder para luchar contra ellos. Siempre he sido el que se queda atrás. Te equivocas. Sus palabras me detuvieron. Extendió la mano y tomó la mía con delicadeza. Luego se inclinó hacia mí. Podía olerlo. Una colonia limpia y cara mezclada con algo único. El aroma hizo que mi corazón se acelerara. Nuestros rostros estaban a pocos centímetros de distancia, y podía sentir el calor de su aliento en mi piel. Diar Romano, ¿qué está haciendo?, pregunté sin aliento. Por eso te salvé la vida, dijo. Tienes que volver. ¿Qué? No. Él negó con la cabeza. No para volver al dolor. Tienes que volver y demostrarle que eres más de lo que él pensaba. Él cree que estás muerta, pero no lo estás. ¿No crees que es hora de que les demuestres quién eres realmente? Su voz me llegó al fondo del alma. Apreté los puños. Mi visión se oscureció por la rabia. Priscila, susurró contra mis labios. ¿Qué vas a hacer? Lo miré lentamente a los ojos, consumida por la locura. Voy a hacerles pagar por lo que me hicieron, susurré fríamente. Apreté los dientes. Me vengaré. A partir de ahora, tendrás una nueva identidad. Sam se paró frente a mí con una mirada seria y decidida en su rostro. El verdadero nombre del Diar Romano es Sam. Es el Diar Sam Romano. Necesitas cambiar tu nombre, tu pasado, todo, agregó, con voz baja pero autoritaria. Le hice un pequeño gesto con la cabeza, con las manos apoyadas en mi regazo. Estaba sentada frente a su escritorio. Sam se levantó lentamente de su asiento. Rodeó el escritorio y me rodeó como un depredador.
Comenzarás tu recuperación física bajo mi cuidado, dijo con voz ligeramente más grave. Pero no solo eso. Tu mente, tus emociones, también necesitan sanar. Veo que aún estás frágil, Priscila. Y antes de eso, sigues siendo frágil, Priscila. Y antes de dejarte llevar a cabo tu venganza, necesito saber, ¿eres lo suficientemente fuerte? Levanté la mirada para encontrar la suya y, de nuevo, asentí con la cabeza. Sí, Sam, no. Se detuvo justo delante de mí. Luego me pellizcó suavemente la barbilla, inclinando mi rostro hacia arriba hasta que nuestros ojos se encontraron. Su tacto era suave, pero sus palabras sonaban como el hierro. Sigues siendo débil. Hago esto por tu bien. Priscila, dijo, porque odio verte así, débil y destrozada. Te he observado desde la distancia, y odiaba lo que veía. Odiaba lo sumisa que eras con ese hombre al que llamabas marido. Es hora de que aprendas a defenderte. Tragué el nudo que tenía en la garganta y volví a sentir. Lo entiendo, susurré. Lo sé. Se enderezó. ¿Por qué? Pregunté con voz débil. ¿Por qué me estás ayudando? La habitación se quedó en silencio, cargada de una tensión que no sabía cómo describir. Él me miró, con los ojos impenetrables, y por un momento pensé que no iba a responder. Eso ahora no importa. Lo que importa es que te recuperes, dijo con suavidad. Tu cuerpo aún está débil y, emocionalmente, todavía no estás bien. Tenemos que ir paso a paso. Hice una pausa y desvié la mirada hacia la ventana, mientras los recuerdos afloraban. Cuando Sam me acogió, yo estaba destrozada. Luchaba con todas mis fuerzas contra todo lo que había pasado. Mi pasado me perseguía. No podía evitar que los recuerdos se colaran en mi mente. Lucas y yo, los momentos dulces que compartimos, las risas, el consuelo de su abrazo. Pero Sam nunca me dejó ahogarme en ese dolor. Me recordaba constantemente. Recuerda lo que te hizo. Recuerda cómo la eligió a ella en lugar de a ti. Cómo te hizo sentir que nunca era suficiente. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada vez más agudas. Finalmente, calaron en mí. Gracias a eso, empecé a cambiar después de que él me dijera que todavía era débil. Me endurecí. Construí muros donde antes estaba expuesto mi corazón. Me prometí a mí misma que nunca volvería a dejar que nadie me viera derrumbarme. Cambié mi forma de actuar, mi forma de ver las cosas, incluso mi parte más sensible. Sam fue quitando poco a poco la debilidad de mi corazón. En su lugar, me ayudó a ser más fuerte. Alguien que puede valerse por sí misma y luchar por lo que quiere. Aquella noche se plantó delante de mí con aire orgulloso. ¿Qué te parece tu nuevo yo, Celeste? Me preguntó. Le sonreí y le respondí, me encanta. Se acercó, extendió la mano y me acarició suavemente la mejilla. Había tanta ternura en ese simple gesto, como si estuviera sellando todo lo que me había convertido. ¿Estás lista?, me susurró. Una tarde, me llamó a su oficina. Celeste, me dijo, llamándome por mi nuevo nombre. Necesito que veas esto. Curiosa. Entré y me senté frente a su escritorio. Sin decir nada, deslizó una carpeta hacia mí. ¿Qué es esto? No respondió de inmediato, pero yo la cogí de todos modos, instintivamente, mientras hojeaba las páginas. Sentí que mi pulso se aceleraba lentamente. Son informes médicos falsificados, explicó Sam Splainet, con voz firme. Pruebas de que Gemma nunca estuvo realmente enferma. Ella me pidió que falsificara estas visitas al hospital, las recetas, los informes de diagnóstico, todo, solo para poder convencer a tu marido de que se estaba muriendo. Lo miré y le pregunté, ¿por qué accediste a ayudarla? Le pregunté, ¿sabías que me afectaría? ¿Sabías que arruinaría mi vida? Se levantó lentamente y rodeó su escritorio, deteniéndose justo a mi lado. Su mano encontró mi cintura y su mirada se clavó en la mía con una intensidad implacable. Porque entonces no era mi problema, dijo simplemente. Pero en el momento en que descubrí que Lucas dejaba a Gemma vivir bajo tu techo, fue entonces cuando supe que tenía que intervenir. Fue entonces cuando se convirtió en asunto mío. Fue entonces cuando decidí ayudarte. Me miró de arriba a abajo, con un brillo de aprobación en los ojos. Y ahora, mírate. Se inclinó hacia mí y me habló con tono más firme. ¿Cuál es tu próximo paso? No lo dudé. Volver y destruir la vida que Lucas y Gemma me robaron. Sam me sonrió. Así se habla, dijo, pasando la mano por la pila de documentos fotocopiados. Sam me ayudó a recuperar mis fuerzas. Le debía la vida, porque me permitió conservarla cuando estaba dispuesta a rendirme. Al día siguiente, nos subimos a su coche. Lo miré con curiosidad. ¿A dónde vamos? Ya lo verás, respondió. Nos detuvimos frente a una barbería. Dentro, el barbero lo saludó. Diar, Romano, encantado de conocerlo por fin. Sam asintió con la cabeza. Celeste, te presento a King. Él será quien te corte el pelo hoy. Me senté en la silla y me quedé mirando mi reflejo. El peluquero me preguntó amablemente, ¿qué largo te lo corto?
Lo miré fijamente a los ojos y le dije, más corto, después de cortarme el pelo. Tampoco me reconocía. Era mi renacimiento. Me sentía bien por haber vuelto por fin. Sam ahora tenía su propia empresa. Ya no era médico. Cuando descubrí que era rico, extremadamente rico, la verdad, no pude evitar sentirme un poco sorprendido. Había tantas cosas que aún no sabía de él. Una vez, cuando intenté preguntarle, ¿a qué te dedicas realmente? Él negó con la cabeza con una leve sonrisa y simplemente respondió, solo soy un médico que trata a pacientes. Pero su respuesta no me satisfizo. Tenía la sensación de que había algo más, algo que no me estaba contando. Sin embargo, decidí no darle demasiadas vueltas. Sam había empezado a trabajar en una empresa y se encargaba de todo. Al final, me uní a él como socia y secretaria, y poco a poco volví a entrar en el mundo de Lucas. Mi plan es invitar a Lucas a una comida de trabajo para hablar de una asociación comercial y quería que fueras tú quien se reuniera con él. Estaré encantada, respondí. Bien, entonces tendrás que prepararte, dijo. Asentí y me levanté, lista para empezar con los preparativos. En mi corazón sabía que cualquier sentimiento que hubiera tenido por Lucas había desaparecido hacía tiempo. Lo único que quedaba era ira, un resentimiento ardiente por todo lo que me había hecho en el pasado. Cuando se acercaba la hora del almuerzo, Sam se acercó a mí. ¿Estás lista?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Sí, ¿por qué no iba a estarlo? Llevamos meses preparándonos para esto. Bueno, solo para que lo sepas, continuó Sam con expresión seria. Lucas está en un estado delicado. Puede parecer vulnerable. No te dejes engañar. Puede que sientas lástima por él cuando lo veas. Pude sentir el peso de sus palabras, pero me mantuve firme. Estoy bien, respondí, y no te preocupes. No voy a caer en ninguna de sus trampas. Sam asintió con la cabeza en señal de aprobación y nos dirigimos al coche. En cuanto llegamos, lo vi. Lucas estaba esperando dentro del restaurante. Había cambiado mucho. Sam tenía razón. Parecía vulnerable. El hombre que una vez se alzaba sobre mí con tanto control, que había sido la fuente de tanto dolor, ahora parecía tan diferente. Había vulnerabilidad en su postura, suavidad en sus ojos, pero no podía dejar que eso me influyera. Recuerda lo que te he dicho, me susurró Sam, y yo asentí. Sí, lo sé. Dicho esto, salí del coche y entré en el restaurante. En cuanto puse un pie dentro, mi mirada se cruzó con la de Lucas. El tiempo pareció detenerse durante un instante y me di cuenta de que me estaba estudiando con atención, como si intentara reconocer quién era. Caminé hacia él con confianza, con pasos firmes, y me senté frente a él. Extendí el brazo y lo saludé con frialdad. Hola, el señor no está aquí. Soy su representante para la reunión de hoy. Le ofrecí una pequeña sonrisa profesional. ¿Empezamos? Lucas me miró fijamente durante un largo rato antes de estrecharme la mano. De acuerdo, comencemos la reunión. Mientras comenzábamos a discutir la asociación comercial, no pude evitar notar que parecía inquieto. De vez en cuando, sus ojos se dirigían hacia mí y veía cómo negaba ligeramente con la cabeza, como si intentara convencerse de algo. No pude ocultar mi diversión. Sam también le mintió sobre su identidad. Sam le había ocultado su verdadera naturaleza a Lucas para mantenerlo en vilo. No tenía ni idea de quiénes éramos realmente. ¿Quién era el verdadero director general de esta empresa? No era más que un peón en el juego que estábamos jugando, y ni siquiera lo sabía. Oye, ¿me estás escuchando?, le pregunté, al darme cuenta de que Lucas estaba ausente. Parpadeó y me miró, sobresaltado. Ah, sí, lo siento. Es solo que, me has recordado a alguien. Había estado mirándome fijamente. Parecía que su mente estaba en otra parte, perdido en sus pensamientos. Estaba pensando en mí. Me incliné ligeramente hacia adelante, igualando la intensidad de su mirada. ¿Quién es esa persona?, pregunté, justo cuando iba a responder. Sonó su teléfono, interrumpiéndole. Vi cómo se le cambiaba la cara al ver el nombre de Gemma en la pantalla. Dudó un momento antes de ignorar la llamada, pero por la tensión de su expresión me di cuenta de que no le hacía gracia. Contesta. Puede ser importante, le dije, sonriendo. Suspiró profundamente, claramente frustrado. No podía hacer nada más que coger el teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó con tono irritado. ¿Sabes que estoy en medio de una reunión? Podía oír la voz de Gemma a través del teléfono, presa del pánico y desesperada. Lo siento, Lucas, pero te necesito. Estoy sangrando. Mis cejas se arquearon ante su descarada mentira. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Gemma seguía desesperada por llamar la atención de Lucas. ¡Qué patética! La cara de Lucas se endureció mientras le escuchaba. No pude evitar ver un ligero rastro de frustración en sus ojos. Se volvió hacia mí con una mirada de disculpa. Lo siento. ¿Te parece bien si me voy? Puedes visitarme en mi oficina y podemos continuar la conversación allí. Sonreí, pero fue una sonrisa fría y calculada.
Está bien. Aquí tienes mi número. Le entregué mi tarjeta, observando cómo la cogía. Genial. Te enviaré los detalles por mensaje, dijo rápidamente, levantándose con prisa. Mientras salía apresuradamente del restaurante, me recosté en mi silla, con una sonrisa burlona en los labios. Lo había planeado todo cuidadosamente y sabía cuál era mi siguiente movimiento. ¿Cómo ha ido tu reunión con Lucas?, me preguntó Sam cuando volví a la oficina. Oh, muy bien. Lo pillé desprevenido, respondí con una sonrisa. Para ser sincero, no se esperaba que apareciera un representante como yo. Se le notaba en la cara cuando me vio. Me reí entre dientes al recordarlo. Él se sirvió una copa de champán y me la ofreció. La cogí con una sonrisa y bebí. Sus ojos me escudriñaban, evaluándome, tratando de averiguar quién era. Sentí como si estuviera reconociendo algo en mí, como si poco a poco fuera atando cabos. Pero yo no iba a dejar que se me adelantara. Sam arqueó una ceja. Bien, ¿terminaste la reunión? Negué con la cabeza. No, no la hemos terminado. Gemma le ha llamado. Ha dicho algo sobre una hemorragia. Ha salido corriendo por eso. Suspiré, sintiendo una punzada de frustración. Tengo la sensación de que Gemma aún no ha terminado de mentirle. Sam se rió. Bueno, si ese es el caso, entonces la reunión no ha terminado. Supongo que tendrás que volver a reunirte con él la próxima vez. No, es incluso mejor que eso, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, con una sonrisa esbozada en los labios. Voy a ir a su empresa. Seré yo quien hable con él, en su propia oficina. Sam abrió los ojos con sorpresa. Espléndido. ¿Me contarás cómo ha ido? Lo haré, dije, levantándome. Sam y yo nos marchamos juntos. Al día siguiente, no fui directamente a su empresa. Sam sí, pero yo me dirigí a su oficina. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa. Pasa, dijo con voz cálida. Nos sentamos y reanudamos la conversación. ¿Qué te parece la oferta? Sonreí. Según Sir, seré tu representante. A partir de ahora trabajaremos en estrecha colaboración, discutiendo asuntos de negocios. Lucas asintió con expresión tranquila. De acuerdo, me parece bien. Bien, nos vemos la próxima vez. Sir Lucas, dije, levantándome para marcharme. Me aseguré de dejar atrás los documentos que probaban la manipulación de Gemma, y junto con ellos, dejé una memoria USB que lo contenía todo. Me aseguré de que Lucas tuviera claro que ella le había estado engañando. Me aseguré de que nada pudiera llevar hasta mí, de que no sospechara que procedía de mí. El plan estaba listo y ahora solo me quedaba esperar a que lo encontrara. Bien, y quiero que vuelvas a su empresa mañana, me ordenó Sam en cuanto volví con él. Lo haré, respondí con voz firme, pero por dentro estaba emocionado. El plan seguía adelante. Esa noche descansé, con la mente acelerada. Estaba impaciente por volver a la empresa de Lucas a la mañana siguiente. Cuando llegué, enseguida noté que algo no iba bien. Lucas parecía inquieto, como si no estuviera en sus cabales. Estaba allí sentado, perdido en sus pensamientos, con la mirada perdida. Perfecto, ¿estás bien?, le pregunté, con tono preocupado, aunque no era del todo sincero. Él negó con la cabeza, con la mirada aún perdida en la lejanía. No, estoy bien, dijo, pero yo sabía que mentía. Es solo que han pasado muchas cosas y ya no sé en qué creer. Pude sentir el peso de sus palabras. Puedes contármelo, le dije, sentándome a su lado. Se volvió hacia mí, con expresión sorprendida, como si no esperara que me acercara tanto. Pero antes de que pudiera responder, se abrió la puerta. Uno de sus empleados entró con una pila de documentos. Señor Lucas, aquí tiene los documentos que pidió. Gracias, dijo Lucas, levantándose, pero no estaba dispuesto a dejarlo moverse. Lo empujé suavemente hacia su asiento. Está bien, yo los cojo, dije, poniéndome de pie en su lugar. Me acerqué y le quité los papeles con una sonrisa. Gracias, dije con voz suave, dejando entrever un toque de seducción. No pude resistir la tentación de provocarle. ¿Cómo te llamas? Se quedó paralizado, claramente sorprendido. Abrió mucho los ojos y pude ver la sorpresa en su rostro, seguida de un ligero rubor. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me llamo Geral, dijo con voz temblorosa. Geral, repetí, dejando que mis dedos rozaran su hombro mientras me inclinaba hacia él, jugando deliberadamente con sus límites. Miré a Lucas por el rabillo del ojo y vi cómo se le tensaba la mandíbula. Apenas podía ocultar la ira en su mirada. Geral, vuelve al trabajo, espetó Lucas. Su voz era aguda. Geral se disculpó rápidamente, inclinando la cabeza. Lo siento, señor. No quería causar ningún problema, dijo antes de salir de la habitación, dejándonos a Lucas y a mí a solas una vez más. Volví al lado de Lucas, con la sonrisa aún en los labios. ¿Por qué lo has empujado?, le pregunté, con voz burlona pero curiosa. Lucas me miró con expresión seria. Lo siento, es solo que
Siento que mi mujer me está mintiendo. ¿Tu mujer? Pregunté, sorprendida por sus palabras. ¿Estás casado? Él asintió con el rostro ensombrecido. Sí, lo estoy. Vaya. Así que en el momento en que pensó que había muerto, me sustituyó por Gemma. Fue así de fácil para él. No, siento que me ha estado mintiendo. Encontré algunas pruebas en los documentos. No sé cómo llegaron aquí, pero no sé si son ciertas. ¿Qué pruebas? Pregunté, genuinamente intrigada, aunque no pude ocultar el destello de ira que surgió en mi interior. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. Se trata de que está fingiendo una enfermedad, fingiendo que se está muriendo, pero sus médicos siguen diciendo que está enferma. Ya no sé qué creer. Sonreí levemente, asegurándome de mantener una expresión neutra. ¿Has hablado con ella sobre eso? Lucas me miró, con incertidumbre en los ojos. Ya no sé nada. Me incliné hacia él y bajé la voz. Deberías considerar la posibilidad de que tu mujer no sea tan inocente como parece. Si has visto pruebas de que te ha estado mintiendo, quizá no se esté muriendo después de todo. Sus ojos se abrieron con incredulidad, pero antes de que pudiera responder, me levanté. Bueno, tengo que irme, dije, dedicándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Cuídese, señor Lucas. Cuando llegué a la puerta, volvió a hablar. ¿Seguro que no necesita que la lleve? Negué con la cabeza. No, está bien. Quédese aquí y descanse. Me detuve y lo miré. Y recuerde lo que le he dicho. Piense en su esposa. Piénselo bien. Con eso, salí de su oficina y lo dejé solo con sus pensamientos. Cuando regresé a casa de Sam, él me estaba esperando con los ojos entrecerrados. Preocupado. ¿Por qué has tardado tanto? Me preguntó, acercándose rápidamente. Solo quería asegurarme de que había liado la cabeza a Lucas. Respondí, rozándole al pasar. Antes de que pudiera escapar, Sam me agarró del brazo. La próxima vez, avísame. Cuéntame qué pasa. Asentí con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. Pero por dentro, no pude evitar darme cuenta de lo protector que se estaba volviendo. Era casi demasiado. Punto de vista de Lucas. Llegué a casa con la mente dispersa y desorientada. Sentía que no podía quitarme la imagen de Celeste de la cabeza. Había algo inquietantemente familiar en ella. Su voz, su forma de hablar. Todo me recordaba a ella, pero no podía ser. Era imposible. Priscila estaba muerta. El DR. Romano me había proporcionado todas las pruebas que lo confirmaban. Sin embargo, la molesta sensación en el fondo de mi mente no desaparecía. Sacudí la cabeza, tratando de despejar los pensamientos que nublaban mi mente. Lucas, ¿eres tú? Oí la voz de Gemma, que interrumpió mis pensamientos. Por alguna razón, últimamente su voz siempre me irritaba. Cada vez que salía, podía contar con que me llamaría con alguna nueva queja o problema, y el ciclo se estaba volviendo agotador. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas ahora? Ella me miró y dijo, estoy embarazada. Sus palabras me dejaron paralizado. ¿Embarazada? La miré fijamente durante un momento, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Estás embarazada? Sí, dijo en voz baja, asintiendo con la cabeza. Me entregó una imagen. Embarazada. La palabra resonó en mi mente mientras miraba la foto que tenía en las manos. No tenía sentido. Siempre había tenido cuidado. Cada vez que Gemma y yo habíamos estado juntos, me había retirado. Nunca había querido ser padre. No ahora, no con ella. La idea me repugnaba. Entonces, ¿por qué estaba pasando esto? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Le pregunté, sintiendo como la ira y la confusión crecían en mi interior. ¿Por qué no fuiste al médico conmigo? Su voz temblaba mientras hablaba, con los ojos nublados por la culpa. Lo siento, Lucas. Has estado fuera tanto tiempo. Fui por mi cuenta. No sabía cómo decírtelo. Exhalé lentamente, con la mente a 1000 por hora. Vas a ser padre, susurró, y sentí el peso de esas palabras en mi pecho. Pero algo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien. La miré fijamente. Mi instinto me decía que no me estaba contando toda la verdad. Gemma, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿me estás mintiendo? Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No, ¿por qué te iba a mentir? Dio un paso atrás, con el rostro pálido. ¿Sobre qué iba a mentir? Una vez me dijiste que solo te quedaban unos meses de vida, pero ahora los médicos dicen que estás bien. Y luego están todos los malestares que me contabas cada vez que salía. ¿Y ahora de repente estás embarazada? Mi voz se elevó y la frustración se apoderó de mí. ¿Qué está pasando realmente? Ella dudó, como si no supiera qué decir. No pude aguantar más. Me levanté bruscamente. Dime la maldita verdad. Espeté con voz aguda. Tiré la pila de documentos médicos. ¿Qué es esto? Exigí. ¿Es verdad o te lo estás inventando todo? Gemma miró los papeles. Luego volvió a mirarme y negó lentamente con la cabeza. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas. No, no, no es verdad. Nada de esto es verdad, gritó.
dando un paso adelante y suplicándome. Lucas, no estoy mintiendo. Estoy muy enferma y sí, estoy embarazada. Mira, ¿ves? Me volvió a enseñar la foto, la prueba de que estaba embarazada, pero yo no podía creerla. Negué con la cabeza. La incredulidad se apoderó de mí. No tenía sentido. Nada de lo que decía tenía sentido. Punto de vista de Gemma. Sentí que empezaba a perder el control sobre Lucas. No lo sé, Gemma, murmuró con voz confusa. Me miró con ojos cansados, como si el peso de todo lo que estaba pasando lo estuviera agotando. ¿Alguien nos está destruyendo? Dije. Quizás alguien está intentando separarnos. ¿De dónde has sacado esos documentos? Eso le hizo detenerse. Los vi en mi oficina. ¿Lo ves? Alguien está arruinando nuestra relación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, desesperada por convencerlo. Por favor, te quiero mucho, Lucas. Soy tu primer amor, ¿verdad? Su mirada se suavizó por un momento, pero no respondió de inmediato. En cambio, suspiró y me acercó más a él. Descansemos, murmuró. Asentí con la cabeza. Solo estás cansado. Nos tumbamos juntos. Me desperté antes que él debido a la ansiedad. Casi me pilla. Pero, por suerte, es fácil de engañar. Mientras estaba allí tumbada, oí el suave zumbido del teléfono de Lucas vibrando en la mesita de noche. Mi curiosidad se despertó y no pude resistirme a echar un vistazo. La pantalla se iluminó con un mensaje. ¿Cuándo nos vemos? Y luego vino el emoji coqueto, el guiño que me revolvió por dentro. ¿Quién coño es esta? Pensé. Me volví para mirar a Lucas, que seguía profundamente dormido a mi lado. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Vi el nombre de la persona que le había enviado el mensaje. Celeste. El nombre me heló la sangre y entrecerré los ojos con recelo. Tenía un mal presentimiento. Sin pensarlo, decidí tomar cartas en el asunto. Necesitaba saberlo todo sobre esa mujer que había captado la atención de Lucas. Llamé a un investigador, utilizando el dinero de Lucas. Por supuesto, para averiguar quién era realmente. Averigua con quién está hablando Lucas. Exigí. Sí, señora. Gemma. Pasaron los días y esperé. Tenía una sospecha, pero no quería dar nada por sentado. Tenía que estar segura. Finalmente, el investigador me llamó. ¿Qué has averiguado? Le pregunté. La mujer con la que Lucas ha estado hablando. Celeste. Es en realidad Priscila. Está viva. No podía respirar. Apreté el teléfono con fuerza y mi visión se nubló. ¿Qué? ¿Está viva? Mi mente luchaba por procesar las palabras. ¿Cómo es posible? Resulta que el médico la ayudó a fingir su muerte. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Jadee. Sí, dijo el investigador. Y eso no es todo. Ahora está utilizando una identidad falsa y se ha sometido a una cirugía estética. Incluso está cambiando su aspecto para evitar ser reconocida. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Podía sentir cómo la rabia crecía en mi interior. Y resulta que el médico es un señor de la mafia, uno muy rico. Y ahora está creando su propia empresa de cosméticos, con el objetivo de rivalizar con la tuya con la ayuda del diar Romano. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. No se va a salir con la suya, murmuré con voz fría. Hagamos todo lo posible para destruirla. ¿A dónde vas? Me quedé paralizada mientras me ponía los pendientes. La voz de Sam llegó desde detrás de mí, tranquila pero cargada de sospecha. Me giré lentamente y lo miré a los ojos a través del espejo. He quedado con Lucas. Dije, ¿a estas horas? Sam se acercó, frunciendo el ceño. Ni siquiera tenéis una cita, ¿verdad? Suspiré ligeramente y me aparté un mechón de pelo detrás de la oreja. Tranquilo, me ha invitado a cenar. Es algo informal. Volví al espejo y me ajusté el cuello de la blusa. Pero para mí no era solo una cena. No, era una jugada estratégica. Necesitaba sembrar la duda en la mente de Lucas. Atormentarlo con mi presencia sin revelarle nunca la verdad. Quería que sintiera mi sombra acechándolo, que cuestionara todo lo que creía saber. Esta vez no me delataría. Dejaría que se derrumbara bajo el peso de su culpa. Sonreí levemente al pensarlo. Yo me encargo, no te preocupes. Cuando fui a coger el pintalabios, Sam me agarró la muñeca con fuerza. No te dejaré volver a verlo, dijo en voz baja, pero con una intensidad que me oprimía el pecho. Ya es suficiente. Priscila, me puse rígida. Rara vez utilizaba mi nombre real. Ahora, al oírlo, me golpeó como una bofetada. ¿Por qué te comportas así? Pregunté, retirando la muñeca. ¿Por qué estás tan paranoico? No amo a Duques. Lo odio, especialmente ahora que he descubierto que está casado con Gemma. Casado, mientras yo sigo viva, pero él no sabe que estás viva. Lo miré, atónita por un momento. Mi único plan, dije lentamente, es destruirlo. No voy allí a ser amable. Solo necesito acercarme lo suficiente para atacar. Sam apretó la mandíbula y me miró fijamente a los ojos. Entonces prométeme que no volverás a enamorarte de él. No lo haré, respondí.
negando con la cabeza. No te preocupes. Sin esperar a que dijeran nada más, salí de la casa. No entendía por qué Sam actuaba así. Quizás pensaba que volvería con Lucas. Le revelaría la verdad y le rogaría que me dejara en paz. Pero eso no iba a suceder. Lucas me había arruinado la vida. Ahora, yo le devolvería el favor. Cuando llegué al restaurante, Lucas ya estaba allí, sentado y esperando. Celeste, has venido, dijo, levantándose y apartándome una silla. Qué caballeroso, dije con una sonrisa. Sentándome, sus ojos recorrieron mi rostro, como buscando algo oculto bajo mi expresión tranquila. ¿Por qué me has invitado aquí?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Solo quería saber más sobre ti, dijo con audacia. Ah, sí, ¿qué hay de mí?, pregunté con indiferencia mientras me servía una copa de champán, manteniendo el aire elegante y seguro que había aprendido a dominar como Celeste. Lucas se reclinó ligeramente, con la mirada fija en mí. Es solo que, cada vez que te miro, la forma en que te mueves, la forma en que hablas, es exactamente como ella. Yo, respondí, suavizando mi voz, imitando el tono amable que solía usar con él. Mis ojos se posaron en su rostro, tal y como solían hacerlo. Sabía cómo transformarme en ella, en la versión que él había amado. Era demasiado fácil. Él se quedó paralizado. Era como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. Se puso pálido, con los labios ligeramente entreabiertos, como si hubiera visto un fantasma. En cierto modo, quizá lo había visto. Camarero, llamé con suavidad, recuperando la compostura. Enderecé la postura y volví por completo al papel de Celeste, imperturbable, desconocida, intocable. Este plato es para mí, ¿de acuerdo? El camarero asintió y se volvió hacia Duques. ¿Y usted, señor? Fue entonces cuando él parpadeó, volviendo por fin a la realidad. Solo un filete, murmuró, sacudiendo ligeramente la cabeza como para despejarse. Bueno, Lucas, comencé, apoyando ligeramente la barbilla en la mano. ¿De verdad es esa la única razón por la que me has invitado a cenar? ¿No estás casado? ¿O es esta tu forma de engañar a tu mujer? Su rostro se tensó. No, no, no es eso. Lo siento si te ha parecido, dijo frotándose la nuca, claramente incómodo. Sabes que soy una mujer muy ocupada. Continué, bebiendo champán sin apartar la mirada de él. Estoy montando mi propia empresa, con el apoyo de mi marido. ¿Estás casada?, preguntó, levantando las cejas con sorpresa. ¿Por qué no lo sabía? Sonreí con timidez. Mantenemos nuestra vida privada en secreto. Una mentira. Por supuesto, pero el destello de decepción en sus ojos me indicó que había surtido el efecto deseado. Entonces, insistí, ¿no me habías hablado una vez de tu mujer, de que últimamente las cosas no iban bien? ¿Alguna vez intentaste hablar con ella? Él dudó, como si no estuviera seguro de si hablar. Luego asintió. Sí, lo intenté. Ella lo negó todo. Dijo que alguien estaba intentando arruinarme. Por eso empecé una investigación. Entrecerré los ojos. Ah, sí, ¿es eso cierto? Sí, respondió. Tenía que saber si estaba mintiendo. Me merecía la verdad. ¿Y tu primera esposa?, pregunté en voz baja. La mencionaste una vez. ¿Qué le pasó? Sus ojos se volvieron vidriosos, rojos, enrojecidos. Me arrepiento de todo lo que le hice, dijo en voz baja. Si pudiera volver atrás. Apreté con fuerza la copa de champán y lo miré fijamente. Bueno, Lucas, hay cosas que no podemos deshacer. ¿Y nuestros errores? Los llevamos toda la vida. Lo miré fijamente a los ojos, dejando que el peso de mis palabras se posara entre nosotros. Vaya, mira qué hora es. Se está haciendo tarde. Será mejor que me vaya. Me levanté de mi asiento, dispuesta a alejarme de todo aquello, pero Lucas me agarró suavemente de la muñeca, deteniéndome. Por favor, espera, dijo con voz baja, casi desesperada. Me quedé paralizada. Su contacto hizo que una oleada de emociones me invadiera, ninguna de ellas buena. Había tanta amargura bullendo en mi interior. Los recuerdos de su traición volvieron a inundarme, las mentiras, los secretos, como siguió con otra mujer mientras yo estaba destrozada y sufriendo. Y aún así, optó por el silencio. Aún así, me dejó ahogándome. Me estremecí y liberé mi mano de la suya. ¿Qué pasa?, pregunté con frialdad. Lo siento, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Lo siento, repitió, sacudiendo ligeramente la cabeza, como si él mismo no entendiera lo que estaba diciendo. No sé por qué, pero siento que tengo que decirlo. Te debo una disculpa. Le dediqué una sonrisa poco sincera, una que no llegó a mis ojos. No me has hecho nada, dije en voz baja mientras, por instinto, me acercaba a él y le enderezaba el cuello. Pero si sientes la necesidad de pedir perdón, entonces díselo a tu mujer. Todo su cuerpo se tensó. A tu verdadera mujer, añadí, con un tono más severo, que lo atravesó como una navaja.
No dijo nada. No podía. Sabía que mis palabras le habían tocado la fibra sensible, y no esperé a que reaccionara. Me di la vuelta y me alejé. Después de aquella conversación con Lucas, supe que había sembrado con éxito la semilla de la duda en su mente. Una semilla que crecería y se convertiría en confusión, desconfianza, y finalmente, en el colapso de cualquier ilusión a la que se aferrara. Lucharía, y debía hacerlo. Había tomado sus decisiones, decisiones estúpidas, y ahora tenía que vivir con ellas. Me fui a casa, pero en cuanto entré, se me encogió el corazón. Todo estaba patas arriba, muebles volcados, cajones abiertos, ropa esparcida como si hubiera pasado un tornado. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, exclamé, antes de que pudiera siquiera procesar el caos. Sentí que alguien me agarraba por detrás. ¿Qué? Entonces, la oscuridad. Cuando desperté, me daba vueltas la cabeza. Veía borroso. No estaba en casa. Ni siquiera estaba en un lugar familiar. ¿Dónde estoy?, susurré para mí mismo. Mi corazón latía con fuerza mientras exploraba la habitación en penumbra. De repente, una sombra se movió cerca del borde de mi visión. Había alguien allí, caminando directamente hacia mí. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir su rostro. Y entonces, la vi. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero rápidamente me recompuse. ¿Quién eres?, sonreí con sarcasmo, fingiendo no saber quién estaba delante de mí. La figura sonrió. No tengas miedo. Celeste, dijo lentamente. ¿O debería llamarte Priscila? Por supuesto, era ella. La mujer que me había secuestrado no era otra que la propia Gemma. Sus ojos ardían de rabia mientras se abalanzaba hacia mí. Sé que te has reunido con mi marido a mis espaldas, espetó. ¿Qué le has contado? ¿Le has mentido? ¿Le has dado esos informes médicos que demuestran que estoy fingiendo mi enfermedad? Levanté una ceja, tranquila a pesar de la furia que irradiaba. ¿Y qué si lo hice?, dije con frialdad. ¿Qué vas a hacer al respecto? Apretó la mandíbula. Todo su cuerpo temblaba de incredulidad y rabia. No puedo creer que estés vivo. Dime, ¿de verdad fue el diar Romano quien te ayudó? ¿Quién demonios le dio derecho a traerte de vuelta a este mundo? Arqueó aún más las cejas y soltó una risa burlona. ¿Todavía te sientes tan amenazada? ¿Por qué? No he vuelto para arruinarte la vida, Gemma. He vuelto para arreglar la mía. Mis ojos se clavaron en los suyos. Enhorabuena. Has descubierto que soy Priscila y no Celeste. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer con esa información? ¿Se lo dirás a Lucas? Los dos sabemos lo fácil que será para él dejarte una vez que descubra la verdad. Sus labios se crisparon con furia. Apretó los puños a los lados del cuerpo. Nunca le dejaré saber quién eres realmente, gruñó. Nunca dejaré que vea a través de las mentiras que le he contado. He construido esta vida. No voy a dejarla escapar. Me reí con amargura. Oh, no creo que tengas elección, Gemma. Después de nuestra conversación, parece que Lucas ya está empezando a dudar de ti. Está empezando a atar cabos, especialmente después de ver los documentos. Sabe que algo no cuadra. Se quedó inmóvil. Por un segundo, su confianza flaqueó. ¿A qué te refieres? Incliné la cabeza, estudiándola. Bueno, comencé lentamente. Ya ha visto pruebas de que tu enfermedad es falsa. Se está alejando, y poco a poco se está dando cuenta de que las mentiras, todas provienen de ti. En primer lugar, yo era su esposa, no tú, pero no podía soportar la idea de que él siguiera adelante con otra persona. Por eso volviste, no por amor, sino por orgullo, porque, en el fondo, te mataba saber que Lucas podía amar a otra persona, mientras tú estabas por todo el país acostándote con hombres. Su rostro se retorció de humillación. Pude ver en sus ojos que mis palabras le habían llegado donde más le dolía. Seamos realistas, dije con frialdad. No has vuelto porque te estabas muriendo. Has vuelto porque estabas desesperada, porque estás arruinada, y necesitabas el dinero de Lucas. Las venas se le hincharon en la frente mientras daba un paso adelante. Basta, me aseguraré de que pagues. Gemma se inclinó lentamente hacia mí. Su tacto era frío y calculado. Entonces, de la nada, la puerta se abrió de golpe con un chirrido agudo. Entró un hombre mayor, quizá de unos 60 años. Llevaba una bata blanca impecable que me recordó a la bata de un médico. No dijo ni una palabra al acercarse a nosotros. Gemma lo saludó con una sonrisa maliciosa. Sin dudarlo, el anciano le entregó algo, una jeringuilla. Fruncí el ceño. ¿Para qué es eso? Intenté parecer indiferente, pero mi voz temblaba ligeramente. En el fondo, el miedo comenzó a apoderarse de mí. No confiaba en Gemma ni un ápice. Su mente funcionaba de forma diferente, retorcida y peligrosa. Hizo girar la jeringuilla entre sus dedos y se rió ligeramente. Oh, nada. Solo veneno de una serpiente venenosa, dijo con un tono inquietantemente alegre. Una vez que te inyecte esto, morirás al instante.
Me aseguraré de que parezca una mordedura de serpiente. Nadie sabrá nunca que te lo inyecté yo. Me quedé paralizado. La sangre se me heló en las venas. Se acercó más, sosteniendo la jeringa como si fuera un arma, y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la fría pared que tenía detrás. «Quédate quieto, maldito cabrón», gritó, levantando la jeringa. «No», grité, presa del pánico. Me abalancé hacia ella y la empujé con todas mis fuerzas. La jeringa se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico. Luchamos. Nuestros cuerpos chocaban. Hasta que, de repente, ¡boom!, el suelo tembló violentamente. Toda la habitación se estremeció como si algo hubiera explotado cerca. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Gemma, mostrando por primera vez su pánico. El anciano se dio la vuelta. «Señora, creo que alguien ha descubierto nuestro escondite secreto». «Mierda», maldijo ella, agarrando su teléfono. Gritó: «Cogedla. Aseguraos de que no se escape». Dos guardias corpulentos irrumpieron y me agarraron por los brazos. Pataleé y grité tratando de liberarme. «Soltadme», grité, forcejeando entre ellos, pero eran demasiado fuertes. Gemma desapareció en el caos y yo no tenía ni idea de dónde había ido. No sabía quién había causado la explosión ni qué demonios estaba pasando. De repente, se oyeron disparos. Hombres vestidos de negro irrumpieron en la sala con las armas en alto. No dudaron. «Van, van». Los guardias que me sujetaban recibieron disparos y cayeron al suelo en cuestión de segundos. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a los rescatadores armados. Temblaba, sin saber si habían venido a salvarme o a matarme. «Por favor, no, no me hagan daño», susurré, sacudiendo la cabeza. Pero uno de los hombres dio un paso adelante, esta vez con suavidad. Me tendió la mano. «No pasa nada. Ya te tenemos», dijo. Me sacaron rápidamente, con movimientos rápidos y urgentes, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Ya me estaban arrastrando hacia una furgoneta negra, aparcada cerca del callejón trasero. La puerta se abrió con un silbido mecánico. «Priscila», gritó una voz familiar. Mis ojos se abrieron como platos. «Sam», mi voz se quebró, invadida por la incredulidad. ¿Cómo me has encontrado?» «No hay tiempo para explicaciones», dijo en tono bajo y autoritario. «Entra, date prisa». Aún aturdida, dejé que me guiara hasta la furgoneta. Mi corazón latía a toda velocidad y tenía las manos ligeramente temblorosas por la adrenalina y el miedo. En cuanto estuve a salvo dentro, Sam se volvió hacia los hombres. «Registrad toda la zona», ordenó. «Aseguraos de que Gemma y su médico no escapan». «Sí, Lord Viper». «Lord Viper». Parpadeé y me volví para mirar a Sam con incredulidad. La furgoneta empezó a moverse, con los neumáticos chirriando ligeramente mientras nos alejábamos a toda velocidad del caos. Lo miré fijamente. «¿Qué quieren decir con Lord Viper?» «Y. ¿Por qué tienes guardias?» «Sam, ¿qué demonios está pasando?» Exhaló un largo y lento suspiro y se volvió hacia mí. «Lo siento, Priscila. Debería habértelo dicho antes, pero no soy solo un médico. Soy un señor de la mafia. Dirijo mi propia organización. Negocios tanto legales como ilegales». Me quedé boquiabierta. No podía hablar. Ni siquiera podía respirar. Eso lo explicaba todo. ¿Por qué siempre estaba tan sereno, tan ingenioso? ¿Por qué había podido ayudarme a crear mi propia empresa? ¿Por qué parecía tener recursos ilimitados? La riqueza, los contactos. «¿Eres un señor de la mafia?», susurré, apenas capaz de articular las palabras. Él asintió con la cabeza, mirándome a los ojos. «No hay tiempo que perder. Te lo oculté porque no quería arruinar la imagen que tenías de mí. No quería que pensaras que era peligroso. Pero eres peligroso», dije en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. Llegamos a su mansión. En cuanto se detuvo la furgoneta, abrí la puerta de un golpe y entré corriendo. Necesitaba aire, espacio. «Priscila, espera», me gritó Sam. Me siguió de cerca. Me volví hacia él. «Me has mentido, Sam, todo este tiempo. Me has hecho creer que solo eras un médico. ¿Qué más me estás ocultando?» «No, por favor, no es eso». Su voz también se quebró. «Hice todo esto para protegerte. Nunca te utilicé. Nunca te mentí sobre lo que sentía. Entonces, ¿por qué?», pregunté, con el pecho agitado. «Porque me gustas». «Maldita sí, Priscila», gritó, finalmente perdiendo los estribos. Me quedé paralizada. «Me gustas desde hace mucho tiempo. Incluso cuando todavía estabas con Lucas. Te admiraba desde la distancia. Y ahora, creo que me he enamorado completamente de ti». Se acercó más, con los ojos llenos de vulnerabilidad. «Por favor, no me tengas miedo. Sigo siendo el mismo hombre que te salvó la vida». Punto de vista de Lucas. «Señor, he descubierto algo importante sobre la SRA. Gemma, su actual esposa». Apreté los dedos. Solo mencionar su nombre me oprimía el pecho, pero mantuve la voz firme. «Continúa».
¿Te ha estado engañando? Continuó. No es la persona que crees que es. No está enferma. Lo de que padece una enfermedad rara, es todo inventado. De hecho, goza de perfecta salud. Sentí un nudo en el estómago. Mi visión se nubló por un segundo. Esas cosas fueron las que quebraron la poca fortaleza mental que me quedaba. Cuando mi investigador me dijo eso, no quise creerlo, pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que algo no tenía sentido. Así que inicié mi propia investigación, en silencio, con cuidado, porque si me equivocaba, lo dejaría pasar, pero si tenía razón. Y entonces llegó hoy, puso todos los documentos delante de mí, fotos, historiales médicos, transferencias bancarias, declaraciones firmadas, pruebas frías e innegables. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado viviendo en una mentira. Y en cuanto a su verdadera esposa, añadió, asestando el golpe final, está viva, no está muerta. Señor, ahora se llama Celeste, un nombre falso, una vida falsa, y está con alguien, el Dr. Romano. Su nombre completo es Sam Romano. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Todo se derrumbó, las mentiras, la traición, la vida que creía conocer. No podía respirar, quería gritar, pero lo único que pude hacer fue susurrar, gracias, entre dientes. Cuando el investigador se marchó, perdí el control, enloquecí, destrocé mi oficina. Los papeles volaban por los aires, los cristales se rompían, los muebles volcaban. Estaba cegado por la rabia, cegado por la traición. Quería sangre, quería que alguien pagara, quería matar, pero no podía hacerlo. Así que esperé. Ella, Gemma, me había dicho antes que tenía una revisión médica e insistió en que no hacía falta que la acompañara. Dijo que la criada y el chofer personal la acompañarían. Supe entonces que era mentira, pero no dije nada. Cuando por fin regresó, llamó a la puerta y ésta se abrió con un chirrido. Ya estoy en casa, dijo, pero se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron rápidamente el desastre. ¿Qué es esto? ¿Por qué está así tu despacho? Preguntó, confundida. ¿Qué está pasando? Siéntate, le dije con frialdad. Se quedó paralizada. Mi tono no era solo frío, era gélido. Nunca me había oído así. Tengo que hablar contigo. Ella dudó, pero se acercó. No se sentó. He dicho que te sientes. Joder, espeté. Ella se estremeció y finalmente se sentó. ¿Por qué me gritas? Preguntó con voz temblorosa. Sin decir nada, le tiré todas las pruebas. Las páginas se esparcieron por el suelo, cayendo a sus pies. Explícame esto, gruñí. Sus ojos se abrieron de par en par. Sorprendida. Te he investigado. Me has estado mintiendo todo este tiempo, dije con la voz temblorosa por la rabia contenida. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando me abalancé sobre ella y la agarré con fuerza por los hombros. Lucas, por favor, me estás haciendo daño, gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Me da igual si te hago daño, grité, con la voz ronca por la furia. Lo único que me importa es que Priscila está viva. Y tú, mi voz se quebró. Tú lo has destruido todo entre nosotros. Retrocedí un segundo, con el pecho agitado. Sentía como si me estuvieran desgarrando el corazón. Creía que eras tú quien se estaba muriendo. Creía que eras tú quien sufría. Pero era Priscila. Era ella desde el principio. Ella era quien estaba enferma entonces. Y yo, mi voz se quebró. La alejé de mí. Los recuerdos me inundaron. Había elegido a Gemma. Había confiado en ella. Y Priscila. Ella era la que había sufrido. La que se había marchado porque yo no le había dado otra opción. Todo es por mi culpa, murmuré. Entonces, mi rabia volvió a estallar. Porque te elegí a ti, eres un monstruo, te odio, grité y empujé a Gemma con todas mis fuerzas. Ella cayó al suelo, tosiendo por el impacto. Lucas, por favor, eso no es cierto. Cállate, espeté, deja de mentir. Señalé la puerta con voz fría y despiadada. Vete, sal de esta casa antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Ella me miró incrédula, y luego se apoderó de ella el pánico. Empezó a gatear, con lágrimas corriendo por su rostro. Ni siquiera intentó defenderse. Finalmente, se levantó y salió corriendo de la mansión, sollozando, y yo me quedé allí, vacío, sin esperanza, perdido. Entonces, un nombre resonó en mi mente. Celeste. No era de extrañar que me resultara tan familiar, porque era familiar, porque es mi esposa. Todo este tiempo, intenté llamarla una y otra vez. Nada. No respondía, así que conduje directamente a la empresa donde trabajaba. Tenía que verla, pero los guardias me bloquearon la entrada. ¿Tienes cita con la señora Celeste o con el señor Sam? Me preguntó uno de ellos. Me quedé paralizado. No, murmuré. Entonces no puede pasar. Por favor, supliqué. Priscila, sé que estás ahí, sé la verdad. Estás viva. No estoy enfadado. Te echo de menos. Por favor, grité, esperando que me oyera.
esperando que viniera, pero en lugar de Priscila, apareció él, el Dr. Sam Romano. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Mi visión se oscureció. Tú me la has robado. Levanté el puño para golpearlo, hasta que él sacó una pistola y me apuntó. No eres rival para mí. Vete ahora mismo, a menos que quieras morir. Lo miré fijamente, con los puños temblando. Luego negué lentamente con la cabeza. Esto no ha terminado. La recuperaré. Y me alejé, consumido por la rabia. Seguí a Sam, ya que había mucho alboroto fuera. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, él ya estaba volviendo hacia mí con una expresión de enfado en el rostro. ¿Qué está pasando ahí?, pregunté, sintiendo la tensión en su cuerpo. Es tu maldito marido, murmuró Sam con los dientes apretados. Está montando un escándalo, exhalé bruscamente. Parece que por fin ha descubierto la verdad. No te preocupes, dijo Sam, acercándose y bajando la voz a un tono tranquilizador. Yo me encargo de todo, no tienes que mover un dedo. Yo me ocuparé de esos parásitos de tu vida. Sus palabras dibujaron una rara sonrisa en mis labios, una sonrisa suave y amarga. Vete, dije. Lucas intentó ponerse en contacto conmigo sin descanso al día siguiente. 9 llamadas perdidas, varios mensajes. Las disculpas inundaban mi bandeja de entrada, como un hombre desesperado que jadea en busca de aire. Siento todo lo que he hecho. Siento haber invalidado tus sentimientos. Todo es culpa mía. Por favor, vuelve a mi vida. Pero los ignoré todos. Bloqueé su número sin dudarlo. En ese momento, ya ni siquiera sentía ira, solo lástima. Y eso también se estaba desvaneciendo poco a poco. Finalmente, llegó el día en que Sam comenzó a tramitar los papeles del divorcio. Queríamos reunirnos con Lucas en persona para firmarlos. Al fin y al cabo, seguía siendo mi marido. Así que desbloqueé el número de Lucas y le envié un mensaje breve y frío. Quiero que nos veamos. Tienes que firmar los papeles del divorcio. Por supuesto, no me importaban los detalles técnicos. Solo quería que sintiera lo que se siente al ser descartado, al ser considerado como nada. Quería que sufriera la misma humillación que él me hizo sentir. Sé que le había mentido, le dije que Sam y yo ya estábamos casados, pero lo estaríamos. Esperé a Lucas en el lugar de la cita. Mientras tanto, Sam había contratado a unos guardias para que me vigilaran desde la distancia. Por si Lucas hacía alguna locura, no me habría sorprendido. Entonces, justo cuando miraba la hora, sonó mi teléfono. Era Lucas. Dudé, no quería oír su voz. Pero, por otra parte, quizá llamaba para echarse atrás y no firmar los papeles. Tenía que estar segura. Respondí con un suspiro. Por favor. Su voz temblaba. Sé que estás enfadada conmigo. Priscila. Lucas. Basta. ¿Dónde estás? Te he estado esperando. Por favor. Espero que puedas perdonarme, suplicó Lucas por teléfono. Piensa primero en los papeles del divorcio. No te precipites. En esto, cerré los ojos y exhalé un aire entrecortado y tembloroso, apretando el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Lucas, esto es el fin, dije con firmeza. Ya no hay nada entre nosotros. Quiero el divorcio. Necesito liberarme de ti. No le di oportunidad de responder. Colgué y dejé que el silencio me envolviera como un telón que cae tras el último acto. Luego esperé. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Lucas seguía sin aparecer. Algo se retorció en mi interior. Y entonces llegó la noticia. Acababa de producirse un accidente de tráfico no muy lejos de donde yo estaba. Un vehículo había chocado de frente contra un camión. No le di importancia, hasta que recibí la llamada. Era Lucas. No había prestado atención a la carretera cuando me llamó. Seguía conduciendo, probablemente temblando, quizá llorando. Y entonces, chocó. Así, sin más. Se había ido. Lo último que oyó antes de morir fue mi voz, fría y definitiva, cortando cualquier vínculo que quedara entre nosotros. Le dije que quería ser libre, y ahora, lo era. Debería haberme sentido aliviada. Había conseguido lo que quería. No, pero en lugar de eso, lo único que sentía era un peso insoportable en el pecho. La culpa se apoderó de mí, lenta y asfixiante. No importaba lo que me hubiera hecho en el pasado. Seguía siendo humano. Seguía siendo alguien a quien alguien había amado, aunque ese amor se hubiera convertido en polvo hacía mucho tiempo. Pero ya no había vuelta atrás. Lucas estaba muerto. Y luego estaba Gemma. Juré que no saldría ilesa. Sam se aseguró de ello. Movió todos los hilos que tenía. Utilizó todos sus contactos para asegurarse de que pagara por lo que había hecho. Y lo hizo. En cuanto la arrestaron, apareció en todas las noticias. Fraude, manipulación, falso testimonio. Por fin la habían desenmascarado. La visité una vez, solo una vez, tras los cristales de la sala de visitas de la prisión. La miré fijamente a través del cristal mientras ella levantaba lentamente la cabeza para mirarme. Por un segundo, casi no la reconocí.
Tenía un aspecto absolutamente miserable. Había desaparecido la elegancia, la falsa confianza, la sonrisa arrogante que lucía el día que intentó destruir mi vida. En su lugar había un fantasma de mujer, pálida, frágil, vacía. Tenía los ojos hundidos y los hombros caídos, como si el peso de sus mentiras finalmente la hubiera aplastado. La miré fríamente a través del cristal. Bueno, dije con voz baja y aguda, ¿qué tal la vida ahí dentro? Ella se estremeció al oír mi voz. Poco a poco, se acercó, como atraída por una esperanza desesperada de que yo le mostrara piedad. Levantó una mano temblorosa, tratando de alcanzarme a través del cristal, pero estaba demasiado débil incluso para mantener la palma firme. Tú, susurró. Me incliné lo suficiente para asegurarme de que me oyera claramente. Todo esto es culpa tuya. Lucas murió por tu culpa. No, espeté. Lucas murió porque fue imprudente. Me llamó mientras conducía sin mirar la carretera, sin importarle a quien pudiera hacer daño. Ese fue su error, no el mío. Me mantuve erguida, sosteniendo su mirada quebrantada con todas las fuerzas que me quedaban. Y tú, continué, con la voz llena de amarga verdad, te mereces pudrirte en esa celda. Esto es el karma, Gemma. El karma para gente como tú, que vive para arruinar la vida de los demás. Su rostro se desmoronó, las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero no sentí lástima por ella, ni una pizca. Casi muero por tu culpa y por la de Lucas. Intentaste destrozarme, dije con voz temblorosa, no por miedo, sino por la furia que había reprimido durante tanto tiempo. Y ahora mira, Lucas está muerto, y tú, probablemente morirás aquí. No esperé a que respondiera. Me levanté, le di la espalda y me alejé sin mirar atrás. El sonido de sus suaves sollozos resonando detrás de mí fue lo último que oí. Pasó el tiempo, y entonces, volvieron a llegar noticias. Gemma había desarrollado una rara enfermedad mientras estaba en prisión. Resultó que la enfermedad que había fingido durante años, solo para ganarse la compasión y la atención de Duques, se había convertido en real, como si la vida misma hubiera decidido castigarla dándole lo que había mentido. Ella creía que la enfermedad haría que Lucas la amara, que si parecía lo suficientemente frágil, él se compadecería y la elegiría, pero las mentiras tienen un precio. Pasó sus últimos años entre rejas, deteriorándose sola. Nadie la visitaba, ni siquiera su familia. Finalmente, murió en esa celda, sin titulares, sin dolientes, solo silencio. Y con su muerte, la última sombra de mi pasado desapareció por fin. Priscila, aguanta, estoy aquí. Era Sam, su voz temblaba, pero sus manos estaban firmes. Sam, gemí, agarrándome a su brazo. No creo que vaya a conseguirlo. Me duele, mucho. No, susurró, con los ojos fijos en los míos. Creo que lo conseguirás. Creo en ti. Estoy aquí. Me agarró la mano con fuerza, anclándome al mundo, a pesar del caos, a pesar del dolor que me desgarraba. Sonreí, solo un poco, solo para él. Las enfermeras se agolparon a mi alrededor, gritando instrucciones y empujando la camilla por estrechos pasillos. Las luces de arriba se difuminaron en rayas mientras avanzábamos, y mi respiración se volvió superficial, y el pánico aumentó, cuando finalmente irrumpimos en la sala de urgencias. Me tumbaron en una cama de hospital y comenzaron a examinarme inmediatamente. Una enfermera miró entre mis piernas y gritó, «Tenemos que esperar al bebé, está completamente dilatada». Sí, lo has oído bien, estoy embarazada, estoy a punto de dar a luz. Y déjame decirte que el parto no es ninguna broma, duele muchísimo. Habían pasado 5 años desde que todo se derrumbó, después de la muerte de Lucas. Sam y yo poco a poco fuimos recomponiéndonos. Nuestra vida dio un giro para mejor, más limpia, más tranquila, a pesar de la oscuridad de la que él venía. Poco después, Gemma también falleció. Sus tumbas están una al lado de la otra, como si el destino se negara a separarlos, incluso en la muerte. Espero que descansen en paz. Todavía recuerdo el dolor, la tristeza que me invadió entonces. Lucas y yo teníamos nuestra historia, por muy retorcida que fuera, pero dejé atrás el rencor, liberé el odio y encontré el perdón. El pasado es un lugar en el que ya no vivo. Y Sam ocupó ese espacio vacío en mi corazón. Me dio algo que Lucas nunca pudo darme: paz, amor. Recuerdo lo que me dijo cuando visitamos la tumba de Lucas. Es hora de irnos, me dijo, apretándome suavemente la mano. Está coronando, gritó una de las enfermeras. Ya se ve la cabeza. Preparen todo, maldije en voz alta, y mi voz resonó en toda la habitación. Había llegado el momento. A pesar de todo, Sam se quedó a mi lado, aunque es un señor de la mafia, aunque es despiadado y temido por muchos. Conmigo es diferente. Me protegió, cuando era más vulnerable. Demostró que incluso un hombre como él, frío y calculador, podía tener bondad en su corazón. Estoy a punto de traer una vida a este mundo.
con el hombre que decidió amarme a pesar de todo. Las enfermeras se movían rápidamente, preparando todo para el parto. Las brillantes luces sobre mí se difuminaban, mientras el sudor goteaba de mi frente. Mis manos temblaban y todo mi cuerpo se estremecía de miedo. Estaba nerviosa, incluso aterrorizada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. Era Sam. Señor, no puede estar aquí, protestó una de las enfermeras. Tiene que esperar fuera. No, respondió él, negando con la cabeza y negándose a moverse. No voy a dejarla. Quiero estar aquí con mi mujer. Se acercó directamente a mí y su presencia me tranquilizó. Me cogió la mano con delicadeza, pero con firmeza, negándose a soltarla. Me voy a quedar con ella, insistió. La enfermera finalmente asintió. De acuerdo, señor, pero tiene que ponerse esto. Le entregaron un equipo de protección, guantes, una mascarilla y una gorra para cubrirse la cabeza. Se lo puso sin dudar, sin apartar la mirada de mí ni un solo instante. Cuando todo estuvo en su sitio, se inclinó a mi lado y me susurró al oído. Estoy aquí, ¿de acuerdo? Solo respira. Muy bien, señora. 1, 2, 3. Empuje, gritaron las enfermeras. Grité de dolor. Sentí como si mi cuerpo se desgarrara, como si me arrastraran por el fuego con cada empujón. Quería parar, quería que terminara, pero no podía. Tenía que seguir adelante. Empujé una y otra vez. Sam se quedó conmigo durante todo el proceso. Me acariciaba el pelo y me daba besos suaves en la frente. Me susurraba palabras de ánimo entre mis gritos, tratando de calmar el dolor que no podía evitar. Lo estás haciendo muy bien, cariño, me susurró. Todo va a salir bien. Te quiero, eres muy fuerte. Se me llenaron los ojos de lágrimas al mirarlo. No creo que pueda hacerlo, susurré con voz ronca. Sí que puedes, dijo con la voz ligeramente quebrada. Lo harás. No vas a morir. Priscila, por favor, quédate conmigo. Muy bien, señora. Un último empujón. Usted puede hacerlo, dijo la enfermera. Respire hondo. 1, 2, 3. Empuje. Di todo lo que me quedaba, hasta la última gota de fuerza, hasta el último aliento. Y entonces, lo oí. Un llanto suave y agudo que silenció al instante el caos que me rodeaba. Enhorabuena, sonrió la enfermera. Es una niña. Mi visión se nubló. Sentía las extremidades pesadas. Estaba tan cansada, pero luché contra la oscuridad que me envolvía, solo para verla. Giré la cabeza y vi a Sam sosteniendo lentamente a nuestra hija. Todavía estaba cubierta de sangre y lloraba con fuerza, pero estaba muy viva. Es preciosa, dijo con lágrimas en los ojos. Me miró. Gracias por mantenerla con vida, por seguir viva. Lo juro, protegeré a las dos. Te quiero, cariño. Sonreí suavemente. Esas fueron las últimas palabras que oí antes de perder el conocimiento por el agotamiento del parto. Fin.